Y ha llegado él, como cada día, el señor Daniel Aprile, con un tema que está preocupando y mucho. Sí, muchísimo. A los productores de la zona centro de la Argentina, fundamentalmente los que están en el agro, en la agricultura, en la campaña de soja y maíz, fundamentalmente porque falta agua. No ha llovido cuando tenía que llover. Yo diría que la primera... A ver, cerró 2017, cerró el año noviembre-diciembre con 100 milímetros menos de los que se necesitaban para encarar la campaña agrícola. Sí. Primer punto. Y además en los primeros días del mes de enero, en estos primeros 15 días, el agua no fue suficiente y no cayó en los lugares que hacía falta porque... ¿Qué ha cambiado con los últimos tiempos? Vos antes lo que ocurría es que vos decías, bueno, va a llover. Y decías, bueno, va a llover, qué sé yo, va a llover en Pergamino, en toda la zona que es norte de la provincia de Buenos Aires, y están pronosticados unos 50 milímetros. Sí. ¿Qué cambió con hoy? Que vos decís, va a llover y llueve, pero llueve muy sectorizado. Sí, o no sabes cuánto. No, más o menos se puede establecer, pero muy sectorizado. Por ahí te llovió a vos, que estás a unos kilómetros de mi campo, y en el mío no llovió. Claro. Entonces, eso no se puede predecir. Y hay lugares donde faltaba agua y no llovió en esos lugares, ¿eh? Y estamos hablando de una época clave porque para la soja es un momento importante, es la época de siembra. ¿Soja exclusivamente? Soja y maíz, fundamentalmente son los dos cultivos gruesos, la siembra gruesa es el cultivo más importante de la Argentina. Aparte, calcula que entre soja y maíz estás hablando de arriba de 100 millones de toneladas de granos. Entonces, si la Argentina tiene 130 y pico de cosecha global, 100 entre los dos cultivos, estás hablando de una gran parte de la cosecha argentina, así que... Y de la que no se exporta, entonces, después, y volumen de plata que no entra. Es plata que no entra, es plata que no circula en la Argentina, es menos... El Estado cobra retenciones por la soja, es menos plata que va a ingresar también en ese sentido, así que es preocupante. Preocupante más que nada porque se mueve mucho dinero en esta economía, en la zona centro del país, básicamente por la campaña de granos. Entonces eso puede llegar a verse mermado en algún punto. Se iban a sembrar 18.200.000 hectáreas de soja, era la primera estimación hace muchos meses, se sembraron un poquito menos de 18. ¿Por qué? Porque faltó agua, porque no había lluvia. El maíz no va a tener el rinde que tuvo en la campaña pasada, en torno a 8.000 kilos en la zona centro, seguramente los tenga por debajo de los 7.000. Es decir, vamos a cosechar menos granos en la Argentina y esto se debe fundamentalmente a una cuestión climática. Digo, y hay ya expertos que estén... El cambio climático ya nos ha invadido, estamos sumergidos en eso y tendríamos que tener la conciencia como para ya convocar grupos de expertos para decir, bueno, a ver, esto va a cambiar. Donde antes se inundaba... ahora no llueve, donde antes no llovía, ahora se inunda, porque de hecho el cambio climático está provocando eso y se van a tener que replantear estas cuestiones. Es que es impredecible. En la provincia de La Pampa hay un campo que está mitad inundado, mitad inundado y mitad seco. Es ridículo. Es imposible, es una cosa que nunca se vio en la historia. Es realmente muy raro lo que pasa con el clima, con el estado del tiempo y con el clima. El cambio climático, a ver, yo no soy un experto en meteorología, pero hay muchos técnicos vinculados a la producción agropecuaria que lo que dicen es que el cambio climático, medido el tema climático como un periodo de mucho tiempo... Sino el tiempo del día. Claro, no el estado del tiempo, el clima, exacto, que ha cambiado en la Argentina, en la zona centro del país, que ha beneficiado en cierto punto al agro, porque en muchos lugares donde antes no había posibilidad de sembrar, estamos hablando de que la Pampa húmeda históricamente era una zona ganadera. Históricamente las vacas estaban en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa. Bueno, hoy por hoy esas zonas son básicamente agrícolas. La ganadería se corrió hacia el NEA y hacia el NOA. Entonces, tierras que son un poco más áridas, donde también la ganadería se ha adaptado a esos territorios. Pero básicamente el cambio climático que ha generado más lluvias en la zona centro del país, yo diría que entre comillas lo ha beneficiado a la producción agropecuaria. Ahora, ¿cómo sigue esto? Yo no lo sé. Yo no tengo la respuesta. A priori, los próximos 15 días de enero no van a ser llovedores. Va a haber alguna otra lluvia dispar del mes de febrero, pero no resuelve el problema que ya generó la falta de agua. Por más que llueva ahora, ya no se recupera lo que se perdió en diciembre y en los primeros días del mes de enero. Bueno, el escenario. Gracias, Dani. Gracias.